Buenas tardes. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenido a casa de Dios, casa de oración, casa de usted. Amén. Dale un beso al que está a tu lado y decirle bienvenido, Dios te bendiga. Y saludamos y bendecimos a los amados que siempre nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Gracias al Señor. ¿Cuántos de ustedes salen de alguna familia? Todo, ¿no? ¿O saliste de un zapallo? ¿No? Salimos de una familia. Y la iglesia está compuesta por familias. Una iglesia fuerte está compuesta por familias fuertes. Es lo ideal, ¿no? Lo importante es lo que hacemos en casa, no lo que hacemos aquí. Lo que hacemos en casa, lo que hacemos aquí es resultado de lo que pasa en casa, de lo que pasa en nuestra vida cotidiana, de lo que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a la mañana, al mediodía, 5 menos cuarto, te pone la aureola, y a tu esposa le decís por primera vez, hola mi amor, ¿vamos a la iglesia? No creo que sea así, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy, como estamos viendo temas particulares, se titula ¿Hogar u hoguera? ¿Dónde vivís? ¿En un hogar o en una hoguera? En cada familia hay discusiones. En cada familia hay situaciones. Serías un extraterrestre si no lo hubiera. No existe eso. Hay situaciones, hay problemas, desavenencias, desacuerdos, algún que otro enojo. Por eso la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, está diciendo, bueno, sé que sos imperfecto, sé que se te suelta la cadena por ahí, sé que a veces no sos manso y humilde, y se te va, pero no peques. Rápidamente date cuenta, arregla tu situación, porque si no estamos bien con nuestras esposas, está todo mal. ¿Se dieron cuenta, varones, no? Está todo mal, por más que la quiera disfrazar o caretear. No. Tenemos que arreglar todas nuestras cosas. ¿Sí? En cada familia hay discusiones, a veces son peleas tontas, peleas sin sentido que se dan. Hubo una situación que dice que la esposa se sentó al lado de su esposo en el sofá mientras él estaba con el control remoto y paseaba los canales, ¿no? Son así, esposa, los esposos. ¿Querés ver algo? ¿Te enganchaste con algo? ¡Prum! Te cambió el partido. Y bueno, se sentó al lado de él, cosa importante de hacer que una esposa disfrute, ¿no? Un momento, aunque a muchos no le guste la película que está viendo, el partido que está mirando, sentarse y hacerle unos mates, una compañía allí, ¿no? Y justo la esposa te habla cuando pasó algo importante. Bueno, pasa. Entonces está ahí con el control remoto y ella pregunta, ¿qué hay en la tele? Y él le responde, polvo. Y ahí se armó el Armagedón. Lo que iba a ser un domingo placentero a la tarde, ¿no? Para estar juntos en familia, se armó. ¿Por qué? Porque a veces no somos sabios. Y ahí y el hombre la arruinó. Bien, pero hablando seriamente, hay situaciones tristes, situaciones terribles, y no importa la clase social, no importa si tienen o no tienen dinero. Si no, vean el caso del supuesto maltrato del expresidente a su pareja, ¿no? Y vieron al hijo del presidente, ¿no? O sea, una familia disfuncional, una familia donde internamente hay violencia, hay gritos. No les falta nada, no les faltaba nada. Estaban en la mejor residencia del país, pero había situaciones terribles que hoy salen a la luz.
Hay hogares que son un infierno para cada integrante del hogar, por eso no quieren estar allí, no quieren llegar hasta la casa y salen a llenar sus vacíos fuera de la casa. Y ahí comienza el derrumbe, la destrucción de ese hogar. El hogar es la suma de sus integrantes que unidos construyen un ámbito en una morada afectiva, un lugar espiritual, un lugar social y físicamente un lugar de protección. El hogar es un lugar o debería ser un lugar de protección, no un lugar de tortura donde los integrantes de esa casa quieren salir disparados de allí porque no se soportan. Un lugar de descanso, un lugar de energización, un lugar de felicidad que uno no ve la hora por estar en su casa junto a sus amados. Haciendo resiliencia de los factores internos, de los problemas, levantarse en el nombre del Señor y seguir adelante. Ensayo y error. Así se conforma un hogar. En este tiempo de tribulación, en este tiempo de mucha tristeza, de muchos problemas, el ancho de la visión tiende a reducirse, a concentrarse solo en el egoísmo. Cuando cada uno de los integrantes del hogar, cuando los integrantes comienzan a pensar en sí mismo y no en el otro, está rompiendo la regla, está rompiendo el modelo, el diseño del Señor. Y esto lleva a sentimientos de enojo, de resentimiento, de guardar rencor y también de depresión. Porque no hay nada más triste que estar mal en su propia casa. Es lo peor. Porque uno puede estar mal en el trabajo y dice, cumplo horario, hago lo mejor que tengo que hacer y me voy a mi casa, que es el lugar de descanso, ¿no? Entonces, así debiera ser. Los problemas familiares no son nada nuevo, como sabemos que es así. En un mundo caído, a quienes debemos amar más, es decir, a quienes debemos entregar nuestro servicio, nuestro amor, nuestro respeto, nuestro cariño, es a la persona más cercana. Si los que están casados, a la esposa, al esposo. De hecho, lo han prometido en el altar delante del ministro, delante de toda la iglesia, delante de Dios. Prometo serte fiel, ¿no? Y ahí, mientras está la miel, vieron que pues, están amelocotonados, ¿no? A miel, y después van de luna de miel, y después se termina la miel, queda la luna sola. Todos alunados están. No, solamente el amor de Cristo puede mantener el amor vigente en el matrimonio. A menudo se convierten en aquellos con quienes más peleamos dentro del ámbito familiar. Y déjame repetirte lo que dije al principio. Una iglesia fuerte va a estar conformada por familias fuertes en el Señor. La palabra de Dios, como siempre, no encubre el pecado y registra una serie de problemas familiares empezando desde el principio. Si a vos te gusta anotar, podés tomar apunte. Cuando Adán le echó la culpa a su esposa, también le echó la culpa a Dios porque dijo, la mujer que tú me diste. Yo estaba bien solo. Ahí en Génesis 3:12. Comienzan los problemas, la rivalidad entre los hermanos surge en la historia de Caín y Abel, en la historia de Jacob y Esaú, en la historia de José y sus hermanos que quisieron matarlo por envidia. O sea que problemas hay desde los orígenes. Ni hablar de los celos entre las esposas. Una de las consecuencias negativas de la poligamia que se practicaba en aquel tiempo se encuentra en la historia de Ana, Lea y Raquel. Los problemas con los hijos descarriados de Elí y también del profeta Samuel. Jonathan casi fue asesinado por su padre Saúl a causa de su celo, de su envidia con David. David fue quebrantado por la rebelión de su propio hijo Absalón, que juró matarlo a su propio padre.
Oseas experimentó dificultades matrimoniales, una situación triste también. En cada uno de estos casos, mis amados, las relaciones se dañaron y el origen fue el pecado. La palabra tiene mucho que decir acerca de las relaciones, incluyendo la dinámica familiar. La familia fue la primera institución que Dios estableció para la interacción humana. Génesis capítulo 2, 22 en adelante está detallado. El Señor creó una esposa para Adán y los unió al matrimonio. Citando este suceso, el Señor Jesús mismo dijo después, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. El plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de ellos muera. O sea, si te vas a casar, pensalo, porque es hasta que uno de los dos se muera. El que quiere bendecir, el Señor quiere bendecir esa unión. Quiere bendecir a los hijos que van a nacer, que ellos van a criar, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:4. ¿Te das cuenta que en cada etapa de la vida Dios ha marcado, delineado el diseño perfecto? Muchos problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra ese diseño. Por ejemplo, la poligamia o el adulterio que produce el divorcio causan grandes problemas no solamente al matrimonio que se divorcia, sino a los hijos y a toda la familia, rompiendo el plan perfecto original de Dios. La palabra da instrucciones claras acerca de cómo los miembros de la familia deben tratarse cada uno entre ellos. Somos diferentes, el hombre y la mujer, aunque hoy quieran unificarlo o quieran invertir los roles. El hombre es hombre y la mujer es mujer y punto. Así lo creó Dios. Con características, con forma de sentir, con formas de amar, con forma de pensar, totalmente diferente. Y de los dos hizo una sola cosa perfecta. El plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. O sea, el estándar es altísimo, la vara es altísima. ¿Cómo debes amar a tu esposa? Como Cristo te ama a vos. Empezá, Hay que empezar. Esto está en Efesios 5. ¿Qué más dice sobre respecto a la esposa? Que la esposa debe respetar a su marido y someterse a su liderazgo. Esto está en Efesios 5:22 también y 1 de Pedro capítulo 3. Es decir, le marca, porque la esposa es fácil ella de amar a su esposo, porque sus sentimientos su corazón es todo amor. De hecho, está diseñada para criar, para amar a un hijo, para soportar el embarazo, soportar las noches sin dormir, amamantar a su hijo, criarlo, y el tipo tiene 40 años ese hijo y ella sigue todavía criándolo, ¿no? Pero también tiene un talón de Aquiles, le cuesta a veces someterse, le cuesta reconocer y respetar el diseño que Dios ha colocado, que es el esposo. Los hijos, ¿qué tienen que hacer los hijos? ¿Cuántos hijos hay acá? Uno, bien. Todos somos hijos, pero estamos hablando de los hijos que están con sus papás. Los hijos deben obedecer a sus papás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. Y va con promesa. ¿Quieres tener larga vida en la tierra? Una vida próspera, obedece a tu padre y a tu madre. No se lo merece, dijo como Tan, ¿no? No importa, honre a su papá y a su mamá. Esto está en Efesios capítulo 6 y Éxodo 20. ¿Cuántos problemas familiares se resolverían si los maridos, esposas, hijos simplemente siguieran la voluntad de Dios, siguieran la regla básica de Dios? Que es fácil de entender, amados, no hace falta hacer un estudio profundo del significado de las palabras, la exégesis, la etimología, no, es clarito. Maridos, amen a sus esposas, mujeres, respeten a sus maridos, jóvenes, hijos, honren a sus padres. Haciendo eso, Dios bendice ese hogar y la cosa comienza a funcionar. Ustedes van a darse cuenta.
No lo busquen, pero en 1 de Timoteo 5:8 dice que las familias deben cuidar a sus miembros. Jesús tuvo palabras duras para quienes eludieron la responsabilidad financiera con respecto a sus padres, que debían ayudar, es un mandato del Señor también. Ellos decían no, se agarraban el dinero, ¿no? Y no le daban, no ayudaban a sus ancianos padres, entonces decía, no, es que nuestro dinero ya está comprometido para la ofrenda. Y no estaba comprometida para la ofrenda, se la habían guardado ellos para gastarlos ellos. Y el Señor los evidencia y les dice que son malos y egoístas. La clave para la armonía en la familia no es la naturaleza en que naturalmente queremos nosotros aplicar. La clave, ¿saben en cuál está? En la que naturalmente, humanamente no queremos, que está en Efesios 5:21. Si querés ponerlo, Lu, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya no dice solamente a la mujer sométase al marido, sino que el hombre también le dice sométase a su esposa. Los hijos sométanse a sus padres. La sujeción está en oposición directa a los deseos de nuestra carne para gobernar y hacer la voluntad que nosotros queremos. Aquí se hacen las cosas como yo digo, porque yo soy yo. Defendemos nuestros derechos, cada uno defiende sus derechos, nuestra causa, nuestras opiniones, yo opino, y hacemos valer nuestros propios intereses lo más que sea posible. Y eso, ¿saben qué hace? Rompe la armonía en el hogar. Porque muchas veces, déjame decirte un secreto, muchas veces a veces conviene callarse la boca. Muchas veces conviene ceder. Aunque vos tengas razón, si tu esposo dijo algo, entregáselo al Señor y decir, bueno, mi amor, hacete cargo. Vos vas a hacer ese lado, bueno, te apoyo, pero bajo tu responsabilidad. Muchas veces conviene, amados, someterse, el varón también, cuando la esposa quiere algo o necesita algo, y no porque seas el varón, no, vos me tenés que obedecer a mí, yo soy el cabeza. Iba a decir algo, pero no lo digo. O sea, dialoguen, amados, dialoguen, porque de eso se trata el hogar. Someteos unos a otros. La forma de Dios es crucificar nuestra carne. Gálatas 5:24. Y sujetarnos a las necesidades y los deseos de los demás, siempre que podamos. Siempre estar pensando en servir al otro. Jesús enseñó esto, más entre vosotros no será así. Siempre en el mundo el que manda más quiere que le sirvan. Pero qué bueno que el que manda más es el que más sirve. Qué bueno que el esposo sea el que más sirve, que dé ejemplo a sus hijos. La forma de Dios es crucificar nuestra carne y sujetarnos a las necesidades del otro. Jesús Él es nuestro ejemplo, nuestro paradigma, nuestro modelo. Dice 1 de Pedro 2:23, búscalo si querés, 1 de Pedro 2:23. Dice, quien cuando le maldecían, esto creo que lo leímos estos días, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y qué sucede en la casa cuando el marido dice algo? Ay, no, sos igual que tu padre, ¿no? O viceversa, cuando ella dice algo, ya te salió igual que tu mamá. Y empezamos a tirarnos entre los parientes por la cabeza, ¿no? Y nos herimos, nos enojamos, y ahí tenés tu plato de comida, y ya ni hora para comer porque está enojado. Y así van a la iglesia, ¿no? Yo sé que suceden estas cosas en los mejores hogares, amados. La mayoría de los problemas de la familia podrían reducirse si todos siguieran las instrucciones que se encomiendan. Filipenses 2, abrí ahí tu Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda
o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y es perfecto, amados, es perfecto. Si nosotros pensamos en el otro va a pensar en mí. Nadie va a quedar sin ser servido. Nadie va a quedar sin ser amado, porque es un acto de amor. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares, amados, que a veces son eternos, históricos. ¿Vieron el chiste hoy que les compartí a los servidores? Estaba la esposa de Matusalén y la esposa de Matusalén mirando para arriba y ella haciéndole recordar un error que cometió hace 745 años atrás. Y Matusalén tratando de acordarse, ¿no? Y que a veces pasa eso, cuando hay una situación no resuelta, cuando no hay pedido de perdón, la esposa o el esposo le reclama de algo irresuelto. Que ya pasó, ya prescribió, dice, pero no pasó nada porque nunca hubo una rendición de cuentas, nunca hubo un pedido de disculpas, un pedido de perdón. Para cerrar eso y terminar con eso. Amén. El Señor nos perdonó y terminó con eso. Nos hizo nueva criatura, nos limpió nuestro pasado, limpió nuestro prontuario. Somos nuevos en el Señor. Entonces cuando vos perdonés, olvidá. Y volvamos a empezar. Amén. Hogar u hoguera. Hay hogares donde el Señor Jesús es el maestro, es el centro, es el todo, es el eje principal. Tanto del papá, del jefe del hogar, como de cada integrante de la familia, y donde el Espíritu de Dios es el que preside en ese hogar. Aún en la economía, el Señor dirige todo allí. Él bendice porque hay honra. Dios honra al que le honra. Las dificultades que turban a otras casas, que molestan a las familias, nunca va a molestar a una familia que está fundamentada en Cristo. Pues el amor las guarda. Dice las Escrituras que el amor cubre multitud de pecados o de ofensas. El amor vencerá al mundo, dijo el Señor. Cuando hay amor, amado, y hay humildad y todo se resuelve. Qué lindo, ¿conocen ustedes gente humilde que saben, reconocen, uno le dice algo que está mal y dice, sí, perdón, no fue mi intención, voy a mejorar. Qué buena actitud, ¿no? Que se levante de mano, ¿sí? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué diferencia, no? Y en el matrimonio sucede eso. Enseguida él dijo A y la esposa dijo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Tenemos que saber guardar de decir cosas. Por consiguiente, las peleas y los disgustos son cosas desconocidas en un hogar donde su casa cavó sobre la roca, está fundamentada sobre la roca. No se permite las pequeñas diferencias que se conviertan en grandes discusiones. Se respeta la opinión del otro. Porque hay opiniones diferentes, ¿sí o no? Nadie, o sea, en un hogar donde, no, yo digo que es así, todos van a decir atrás mío que es así. Y a veces la esposa tiene una opinión diferente, los hijos opinan de otra manera, son jóvenes, tienen una mente más fresca, tienen más conocimiento de muchas cosas de hoy que nosotros no conocemos, y por ahí están más empapados en ciertos temas, y ellos mismos nos pueden enseñar a nosotros. Mocoso, ¿usted qué me va a decir? No, escucha a tus hijos también, no seamos necios. Porque ya no estamos, si hacemos eso ya estamos evidenciando que estamos viejos. Necio y testarudo, ¿no? Ya nos falta el bastón y va corriendo los gatos, ¿no? Tenemos que aprender a ser afables, a escuchar a los jóvenes también, a nuestros hijos. Amén, jóvenes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por consiguiente, las peleas y los disgustos son aplacados, son como pequeños focos de fuego que se quieren encender, pero rápidamente se los apaga con el amor. No se permite que eso suceda. Las envidias y los celos
las griterías. Qué horrible una casa donde hay puros gritos. Yo la verdad no puedo resistir un lugar donde se grita. En casa no se grita. No hay que gritar. ¿Por qué gritar? Dice que el que grita mucho es porque no tiene razón y quiere imponer su razón sin razón. El que grita mucho es porque no tiene la verdad. Está equivocado. Las conversaciones no edificantes no están en esa casa. Son suprimidas, aunque estas cosas vienen incluso entre quienes a veces vienen parientes, ¿no? Y traen ciertas cosas. Sin embargo, los corazones benevolentes no tolerarán el mal en el hogar. Si viene un rumor, un chisme, una situación, lo cortan allí, queda ahí. Si se conversa algo en el hogar, queda ahí. Cada uno otorga la debida consideración al otro. Se mantiene en los lugares apropiados según la regla del Señor. Y el resultado es que el ángel está en la casa del Señor. El diablo ve la señal sobre la puerta y no se atreve a entrar porque está manchado con sangre la puerta de la casa, la sangre de Cristo que nos limpió. Vamos a Salmo. Fíjate lo que dice el Salmo 112. Vamos a leer del 1 al 10. Lo voy a leer en una versión actualizada, por ahí les suena un poquito extraña, pero ahí va a estar el texto. Alabado sea el Señor, dice. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Bienaventurado, dice el hombre que teme a Jehová. El salmista explica la bienaventuranza del que teme al Señor. El temor del que habla aquí la palabra se describe mejor como esa palabra temor se describe como una profunda reverencia. Una reverencia santa. Es decir, debemos reverenciar a Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este bienaventurado no teme a Dios en un sentido de miseria y obligación renuente. Este salmo habla de alguien que se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios, por ende teme a Dios, por ende reverencia a Dios. Aquí, amados, un eco deliberado del salmo anterior, del 111, y habla del deleite, el deleite en la obra de Dios. Y en el Salmo 112:1 se nos dice que el pueblo de Dios también se deleita en la palabra del Señor. ¿Cuánto se deleita en la palabra del Señor? Amén. El hombre que debidamente teme a Dios es, escucha, liberado de cualquier otro temor. Si vos temés a Dios, no le tenés miedo a nada, ni a nadie. Repito, si vos tenés el temor de Dios, no le tenés miedo a nada ni a nadie. No porque seas guapo y no, yo soy el malevo. No, sino porque estás bajo la protección del Señor y si mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, el hombre que se deleita en los mandamientos de Dios se libera de todo deseo desordenado de las cosas terrenales. No basta con temer a Dios, también debemos amarle. El miedo no nos apartará del mal, sino el temor a Dios. El temor a Dios nos llevará a la obediencia. ¿No? ¿Por qué? Por amor. Todo lo que cantábamos hoy. Las letras que cantábamos hoy. Sigue diciendo el versículo 2 al 3. Mira qué pasa con el hombre que teme al Señor. Sus hijos, sé que la mayoría tienen hijos, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. 3. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Dice la versión Reina Valera, su descendencia será poderosa en la tierra. El que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, tiene como consecuencia que la bendición de Dios viene sobre toda su familia. El salmista pronuncia bendición sobre la descendencia de este hombre que es recto. Y como es un hombre recto,
instruye a sus hijos en la palabra de Dios. Porque no malinterpretemos, porque si tenemos hijos que no temen a Dios y le faltan el respeto a Dios y no quieren saber nada de la palabra, porque nunca les sembraste de chiquito, obviamente se te va a hacer mucho más difícil. Pero estoy hablando de un hombre recto que ama y teme a Dios y por ende, como Dios es todo para él, obviamente se lo va a transmitir a sus hijos. Poderosa, aquí significa la palabra poderosa, su descendencia será poderosa en la tierra. Aquí significa ser de una estatura reconocida o estar de pie en un lugar físicamente fuerte. Si alguno deseara dejar tras sí una posteridad floreciente, yo creo que todos nosotros sabemos que en algún día vamos a partir de esta tierra, pero tenemos hijos y algunos ya tienen nietos. ¿No quieren lo mejor para sus hijos? Claro que sí. Entonces, si alguno está pensando en esto, que no piense en lograrlo acumulando mucho oro para dejarle a sus hijos. Porque esa, amados, esa no es la bienaventuranza que el Señor habla. No habla de acumular plata y dejarle a ellos mucha plata, sino habla reconociendo correctamente a Dios y sirviéndole. Encomendamos a nuestros hijos a la tutela y protección de Dios a través de la enseñanza. Le decimos a nuestros hijos, le enseñamos a orar, les enseñamos a depender de Dios. Y cuando tu hijo quiere algo, bueno, ya mis hijos están grandes, pero cuando era más chiquito le decíamos, pedirle al Señor que nos provea para poder comprarte lo que necesitas. Bienes y riquezas hay en su casa, dice las Escrituras. El salmista también pronuncia una bendición sobre la vida económica del que teme a Jehová. En un contexto económico difícil en Argentina, ¿verdad? Todos lo padecemos. Su vida de obediencia y honor a Dios significa que la bendición de Dios vendrá en todo negocio que emprendas. Estamos hablando de negocios, economía, ya sea que vendas algún producto, que trabajes vendiendo ropa en la feria o en algún oficio o en la oficina o donde te toque estar. Dios te va a bendecir económicamente. Cuando una persona teme a Dios y se deleita en su palabra y es obediente en su hogar, sembrando a su familia el testimonio de la fe puesta en Dios. Y vale aclarar que tales promesas no se cumplen en general, porque ninguna regla adecuada de interpretación del lenguaje exige que esto sea universal. No significa que todos van a ser ricos, ¿no? Pero habla, amados, de una promesa de fidelidad del Señor. La prosperidad prometida en los versículos presentes puede ser en gran parte material, pero una mirada más cercana revela los términos más profundos, una riqueza moral. La riqueza moral, la riqueza espiritual, que convierte a esa persona, a ese hijo, a esa hija, en un instrumento del bien. Y si es un instrumento del bien y está lleno de Dios y de la gracia de Dios, porque vos le hablaste a tus hijos, les sembraste. Yo sé de aquí de papás que hacen eso y es un trabajo, amados, es un trabajo arduo. Comprarle sus Biblias para niños con dibujitos, ¿no? Y ponerle su música. Yo sé que algunos ponen sus videos y les enseñan a orar, les enseñan la palabra. Vos estás formando una persona de bien. Estás formando una persona moral y espiritualmente correcta. Una persona que cuando ya sea joven o maduro, va a ser una persona codiciable para cualquier jefe que quiere un empleado honesto, un empleado sano, que no esté sumido en vicios y en cuestiones, ¿no? Porque es una persona que ha sido criada en un hogar cristiano. A veces agrada a Dios conceder a sus siervos, como lo hizo con Israel de antaño, las cosas buenas de este mundo. Y un rico es, por lo tanto, más feliz que un pobre. ¿Saben esto, no? Que uno que tiene mucho dinero, muchas veces es mucho más feliz que un pobre. Uno que tiene mucho dinero, que conoce a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ese que tiene mucho dinero tiene la posibilidad, si es un hombre santo, un hombre que teme a Dios, un hombre que se deleita en la palabra de Dios y entiende que él ha sido rico para bendecir a otros, va a tener más posibilidades de dar, mucho dar,
porque es rico, tiene los medios para darlo. Entonces esa persona será muy bienaventurado. Aunque el pobre también puede ser bienaventurado porque no importa la cantidad, sino lo que importa es la acción delante de Dios. Me pasado le decía a mi esposa que los pobres muchas veces son más generosos que los que tienen. Los que no tienen nada a veces son más, comparten parte del pan que tiene y te lo entregan. Y su justicia permanece para siempre, dice el Salmo. Las buenas obras de este hombre bienaventurado y su rectitud ante Dios van a durar, no se va a desvanecer en este mundo ni en el venidero, porque Dios honra al que le honra. Así es. Justicia, aquí en el versículo 9, se refiere a la generosidad del hombre que teme a Jehová. Alguien declaró que las palabras hebreas y griegas, que normalmente se traduce como justicia, se usa a menudo para significar no solo justicia y rectitud, sino también beneficencia y limosna. Y es probablemente, según el contexto de este Salmo 112, de lo que está hablando. Amados, repartir de las riquezas que Dios nos da a alguien que necesita o a alguien que queremos bendecir es justicia delante de Dios. Porque es Dios, amados, es Dios guiando a esa persona a hacer lo que está haciendo. Seguimos, 4 al 8. ¿Qué pasa en el hogar donde que es un hogar, no es una hoguera, ¿no? Un hogar donde realmente está el Señor? La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. 5. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. 6. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. 7. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. 8. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Fíjense ¿cuántos quieren un hogar así? Amén. Bueno, pongámonos en línea con el Señor, ¿no? Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, dice el Salmo. Y aquí el salmista reconoce las tinieblas que a menudo llenan este mundo, pero el recto que teme al Señor será bendecido con luz en medio de las tinieblas. Dios mismo es la luz que surge en las tinieblas para aquellos que son sinceros en su trato con Él. La relación de Dios con las personas piadosas es como la relación del sol con la luna, porque la luna no tiene luz. ¿Cuántos sabían esto? El sol brilla con su propia luz, que es gloriosa, que es fuerte. La luna no lo hace, pero aún así la luna brilla, y la forma en que brilla la luna es cuando la luz del sol refleja sobre ella. Nosotros cuando lo vemos de noche, aunque está todo oscuro, vemos una luna bien, hay días que la luna está bien brillante, la luna, le dicen la luna nueva, etcétera, y sorprende, ¿no? Y es la luz del sol rebotando sobre ella. Mientras nosotros los cristianos estamos en esta tierra, estamos sujetos a una triple oscuridad. La oscuridad del error, la oscuridad del dolor y la oscuridad de la muerte. Y el Salmo ofrece una descripción realista de la sabiduría al resaltar no solo las bendiciones de honor, los hijos y las riquezas, habla el Salmo, ¿no? Sino también la realidad de las adversidades. Porque dice el Señor, es clemente y misericordioso y justo. Clemente, misericordioso y justo. Es decir, la luz recibida de Dios brilla a través del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Dudan de que son justos, ¿no? Si vos te rendiste a Cristo, si te arrepentiste de tus pecados y Él te adoptó como un hijo de Dios, vos sos justo delante del Señor. Porque es la justicia de Cristo que está sobre tu vida, no tu propia justicia. ¿Cuántos son justos aquí? Ve, ahí cambió. Entonces, el justo, aquí hay varios justos, bueno, está bien. La luz de Dios brilla a través del justo y Él muestra a los demás la gracia y la misericordia.
La justicia y la generosidad que Dios le ha concedido al justo. Amados, nosotros andamos por todos lados reflejando la luz de Dios. No es que viene una luz del cielo y Dios se manifiesta así. No, no. Dios se manifiesta a través de sus hijos redimidos, de la obra que Él hizo en nosotros. Y dice, y presta, al encontrarse en circunstancias que le permiten ahorrar un poco de riqueza, presta juiciosamente, donde un préstamo será un servicio permanente. Fíjate, amado, que para prestar, la persona tiene que ser ordenada y disciplinada con su economía, con su dinero. Esto es un tema que en algún momento tocaremos, pero qué importante saber administrar el salario. Uno nunca vas a cobrar lo que vos pensás que tenés que cobrar y lo que vos merecés. Por ahí sucede algún milagro, el Señor te añade ahí, Él hace cosas maravillosas, te lo digo por experiencia. Pero generalmente la andamos batallando, ¿no? Hoy mi esposa fue a comprar de 2.000 a 4.000 el kilo de papa, una cosa así, ¿no? La oferta de papa. Sí, las hermanas dicen, sí, ya no se puede comer papa. Me muero, pues a mí me encanta la papa. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que economizar, hay que saber cómo, ¿no? Cuando comprate ese pelapapa que le saca ahí, ¿no? Porque antes le pelaba y le sacaba así de grueso la cáscara, ¿no? No le ponga más a tu hijo a pelar. Enseñale con ahí, ¿no? Claro, con el pelapapa ese especial para que se ahorre ya. Con 2 papas que pelaba tu hijo te fundía, eran 3 kilos de papa. Entonces, eso es sabiduría, se dan cuenta, mis amados, ¿no? Entonces, el Señor permite que uno tenga y de repente hay alguien necesitado y nosotros podemos bendecir a alguien. ¿Saben por qué? Porque el Señor te va a guiar a hacerlo. Y porque tiene que cumplirse eso, porque si no el Señor no hubiese dicho, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Habla de cosas económicas donde tenemos que meter la mano en el bolsillo o decir, che, tengo mucha ropa, ¿eh? Tengo 5 roperos cargados y no me alcanza el año para usar todo lo que tengo. No, es hora de empezar a renovar. Y a nosotros nos ha pasado que hemos renovado, hemos donado ropa nuestra y el Señor nos ha bendecido con más. Si no vas a seguir usando la ropa de la época de John Travolta, ese todo ancho vas a seguir usando. ¿Qué más? Gobierna sus asuntos con juicio, dice el Salmo. El que teme a Jehová es bendecido con sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. O sea, la sabiduría comienza por respetar al Señor y los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. Salmo 111, 10. Que fluye ¿de qué? De un carácter piadoso. Y dice, como resultado, la persona que teme al Señor y se deleita en su palabra y les enseña a sus hijos serán bendecidos, serán prósperos, tendrá dinero, podrá guardar y podrá prestar y podrá bendecir a otros, no resbalará jamás. Es tremendo salmo, ¿no? Por su carácter y sabiduría, el que teme a Jehová será firmemente establecido. Su memoria perdurará sin nada que temer de las malas noticias. Amados, al confiar en el Señor, el corazón está firme en Él. Y al final verá la victoria sobre sus enemigos. Si el Señor te dice ama y bendice a tu enemigo, significa que lo vas a tener que hacer. No es opcional. No tenés que esquivarlo, no tenés que pasar por alto, no tenés que ignorarlo, sino que el Señor te lo está poniendo ahí para que lo bendigas a tu enemigo. El que construye su vida transitoria sobre y dentro de la roca, que es Cristo, que es la roca eterna, tiene firmeza eterna. Las vidas arraigadas en Dios nunca caerán. Es una promesa del Señor. Tu familia nunca caerá, varón, si fundamentas tu casa, vos y tu esposa, mujer idónea. Si los dos fundamentan su matrimonio en el Señor los bendecirá. Y aunque sus hijos estén apartados, aunque sus hijos anden por allí, el Señor hará un milagro porque esos hijos verán un cambio en ustedes. Esos hijos están esperando realmente un cambio.
en muchos. En memoria eterna, los justos son dignos de ser recordados, sus acciones son del tipo que se registran y Dios nunca los olvidará. Dice, no tendrán temor de malas noticias. ¿Cuántos saben que malas noticias en algún momento llegan? ¿Sí? No las esperamos, no las queremos, pero llegan. Cuando viene el cartero y te entregan los sobres, no quiere abrirlo, ¿no? Intimación de pago. Dice. No tendrán temor de malas noticias. Las malas noticias nos rodean y llegan a su tiempo. Las malas noticias no pueden llegar de nuestra familia, de nuestra salud, pueden llegarnos, quiero decir, de nuestros familiares, de la salud de alguno de ellos, de los negocios, qué sé yo, algo salió mal. Pero el que teme al Señor no tendrá temor. ¿Se acuerdan? Si temes al Señor no tendrás temor de las malas noticias. El Señor te dará la fuerza. No puede haber malas noticias para el alma que ha fijado su confianza en el Señor. Sí, sabemos que es mala noticia, pero no te va a destruir. ¿Amén o no? Si hoy te llegara noticia de enfermedad, de alguna pérdida, de algún duelo o muerte, no podrían ser malas si tu corazón se atreve a mantener su confianza fija en Dios. Porque tal confianza roba a la muerte su aguijón y al sepulcro su victoria. No puedo entender por qué pasan las cosas, pero puedo confiar en Él. Sí vamos a llorar, sí vamos a tener luto, sí vamos a estar tristes por un tiempo prolongado muchas veces, pero nuestra confianza está en el temor del Señor. ¿Qué dice el Salmo? Su corazón está firme, su corazón está sostenido, significa. Su corazón está sostenido por la fuerza del Creador. ¿Qué más queremos? Versículo 9 al 10. Sigue diciendo, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán. Ahí aparecen los perversos, ¿no? Los verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Reparte, este salmo tiene mucho que decir acerca de la generosidad de aquel que teme al Señor, se deleita en su palabra, tiene una familia ordenada, dado que es bendecido con respecto a las cosas materiales, ahí en el versículo 3. Y es importante que sea generoso para que no se le corte la bendición. Porque no te olvides que lo que tienes te lo dio el Señor. Amén. No te olvides que lo que tienes te lo dio el Señor. Y si el Señor te manda y te dice que des un poquito de lo que tienes es porque Él te va a seguir bendiciendo. Reparte implica una distribución sabia. Atención con esto. Vamos a salir a repartir, porque hay hermanos, como dice Chuy, ¿no? Buena onda. Y por ahí un día entraba un borrachín, ¿se acuerdan en el local de al lado? Y siempre venía a la hora del buffet, ni para el mensaje llegaba. Y pedía comida, pedía plata, que era para, ya saben, para su Sindor, chocolate, nada, era para su... No faltaba el hermano que enseguida metía la mano al bolsillo, ahí la chequera le estaba por dar, ¿no? 1.000.000 de pesos. No, hay que saber a quién darle. Cuando dice, porque tuve hambre y me diste, habla del Señor, ¿no? Habla del cuerpo, habla de su iglesia, habla de alguien que realmente, bueno, un vecino le estamos hablando la palabra y ahí está, lo estamos ministrando, no está mal darle una mano, pero primero, ¿qué dice la palabra? A los de la familia de la fe. Qué importante, ¿no? Para el Señor lo que es la familia de la fe. Es como si un papá de familia hay necesidad adentro y sale a repartir su salario a otra gente. Primero tienen que suplir a su casa y después bendecir a otro. Su justicia permanece para siempre. El perfil de este hombre o de esta mujer, cuando hablamos de hombre y mujer, que teme al Señor, es notable. Es un reflejo del carácter del mismo Dios. Incluso, como la luna refleja la luz del sol, se cumple parcialmente en el hombre o la mujer piadosa, que se cumple en el nombre de Jesús. Es un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque teme a Jehová.
Es un amante de la palabra. ¿Por qué? Porque se deleita en sus mandamientos. Es un hombre próspero. ¿En qué? En moral, espiritual y también bienes materiales. Es un hombre que edifica un hogar para su familia, su descendencia, su casa. ¿Cómo? Transmitiéndole la fe. Es un hombre amoroso y bondadoso, porque es como su papá, Dios, es clemente y misericordioso. Es un hombre que ayuda, ¿por qué? Porque tiene misericordia, se da cuenta y presta. Es un hombre sabio, gobierna sus asuntos como con juicio, con sabiduría. Es un hombre fuerte, ¿por qué? No tiene temor a las malas noticias, ¿por qué? Porque su temor está puesto en el Señor. Y es un hombre que no abusa del poder, porque su poder será exaltado en gloria por el Señor. ¿Y qué más? Permanece para siempre. Si la dicha principal, mis amados, en la casa de los justos es de naturaleza espiritual, comienza allí, todo se cocina en lo espiritual. El papá tiene gozo, se va a trabajar con alegría, no se va a los portazos, otra vez tengo que darle de comer a esto, no, ora por sus hijos, se despide, no. Papás, cuando te vas de tu casa, despedite como si fuese el último momento, ¿no? Abrazá a tu esposa y dale un beso bien, ¿no? A tus hijos, bendecirlos. No está mal bendecirlos, orar por ellos que van a la escuela. Porque el papá tiene gozo, ¿por qué? Porque ha sido salvado por el Señor, con una salvación eterna. La mamá tiene gozo. Otra vez tengo que cocinar, ya se me terminaron los argumentos, no sé ni qué hacer. Bueno, acuda al libro de cocina. Porque ella porque abrió su corazón, como Lidia, la vendedora de púrpuras, ¿te acordás? Para oír la palabra de Dios. Los hijos, los amados hijos, también están felices, crecen confiados, están en un hogar seguro. Cuando ellos mismos oran y cuando hablan con Jesús, a quien aman sus almas. Como pastor, uno experimenta un gozo muy grande cuando a veces tenemos que recibir a una familia entera en la iglesia. Y aquí han venido en bandadas varias familias hermosas. Algunos vienen, no vienen de aquí cerquita, vienen de varios kilómetros y viene ahí el esposo, su esposa, sus hijos. Qué hermoso ejemplo, qué lindo que es esto. Eso, amado, eso contenta el corazón de Dios. Bueno, hijo, hija, y otra vez, sí, y vamos, y él se pone, ¿no? Se pone la causa en el hombro, no, vamos a adorar al Señor. Yo sé que estamos cansados toda la semana trabajando, pero es un deleite. ¿Cómo se van, hermano, cuando termina esto? ¿No? Un aplauso al Señor, amén. Entonces le decía que es una bendición recibir a las familias. Es un deleite ver a nuestros amados hijos entregados con todo corazón al Señor en el despertar de sus vidas. Allí donde el Señor obra tan misericordiosamente, las mamás son felices, los papás son felices, los hijos son felices. Y cuando vienen a la iglesia transmiten eso. Qué lindo, qué bueno y qué necesario, amado. No que están en la iglesia y el hijo lo mira medio desconfiado al padre. Ahí está levantando la mano el otro y el hijo no le cree. Algo pasa. Pero no es, amado, esto no es para burlarse ni para criticar, es para que nos corrijamos. Empezando por quien habla, ¿no? Este tipo de dicha, que es un don espiritual, no depende de circunstancias externas, no depende de las riquezas, si hay mucho, si hay poco. El gozo del Señor será encontrado en el palacio de un príncipe, si la gracia de Dios está allí, pero con mucha más frecuencia inunda las casas humildes, en los aposentos modestos, en donde viven los cristianos que trabajan arduamente. Yo agradezco al Señor porque aquí hay un pueblo que trabaja, cada uno en su oficio, cada uno en su situación. Sé que algunos están muy cansados, que el Señor les renueve las fuerzas. Y están felices por ganarse el sustento, experimentando con frecuencia a veces las estrecheces de la pobreza. Que uno quiere lograr, quiere alcanzar, hacer muchas cosas y no puede. Quiere hacer un viaje y no lo logra. Pero pida al Señor que Él es fiel en bendecir a sus hijos y en darle más de lo que puedan ustedes esperar. Crean en el Señor, amados, pidan al Señor. Señor, necesito vacaciones, necesito un descanso, quiero conocer el mar. Algunos no conocen el mar. Quiero ir al sur, quiero conocer, Señor, permitime.
en esta vida. El Señor te va a bendecir. ¿Mm? Los que nos precedieron, nuestros hermanos en la fe, fueron alegres, felices, sin la bendición de tener tanta tecnología como hoy tenemos. Amado, yo soy de la época que jugábamos al OPI. Estábamos ahí, desde la mañana hasta la noche, a los chicotazos me entraban a la casa. Iba a jugar, remontábamos barriletes, jugábamos a la escondida, jugábamos a ladrones y policía con un rulero y una gomita. Nos sacábamos el ojo. Pero era una cosa, éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Hoy con la tecnología, muchas cosas se perdieron, ¿no? Dicen que los jóvenes, ya no los niños, los jóvenes no saben leer, no tienen comprensión de texto, porque el celular está atrofiando la mente de esta generación. Y creo que lo están por prohibir en las escuelas, ¿no? Es una cosa tan absorbente, amados, es terrible. Bueno, nuestros antepasados no tuvieron esos avances tecnológicos, donde hoy estamos tapados, saturados de materiales y enseñanzas bíblicas, porque también están las aplicaciones de la radio Kenosis y la radio de Alderley y todo esto, ¿no? Y podemos escuchar todo el día palabra del Señor, ¿no? Buena palabra. Bueno, algunas regulares en YouTube, algunas malísimas y peligrosas, hay que tener cuidado. ¿No tenían los antepasados nuestros esto? En algunos de los casos, ni un triste receptor de radio había para escuchar la BBN o la radio Casa de Oración, que tanto nos ministra hoy. No tenían nada, pero esos hombres fueron fieles a Dios. Hombres como Job, hombres como Abraham, que ni siquiera una congregación tenían para ir, pero fueron fieles a Dios. Y ellos pasaron circunstancias terribles y adversas que ni aún a nosotros nos toca ni nos tocará en algunos casos pasar. Lo que le pasó a Job no creo que le pase a nadie aquí. Y aún así dice que él, cuando vino toda esa situación, dice, no atribuyó de propósito a Dios y adoró a Dios y dijo, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el Señor. A veces nosotros por cuestiones tan chiquititas queremos hasta blasfemar contra Dios. Que el Señor nos ayude a entender, amados. Hoy los hogares cristianos deben ser felices en el Señor cuando las circunstancias temporales están en su contra. Si nuestra dicha dependiera de tener, acumular cosas, amados, oro, plata, dólares y de gozar de viajes, la verdad, amados, es triste. Deberíamos ir llorando en nuestras camas y despertar al otro día más angustiado que antes si nuestra esperanza está en el dinero. Pero como nuestra dicha brota de otro manantial y sus gotas preciosas destilan de una fuente más pura, cuya corriente fluye tanto en verano como en invierno, podemos bendecir a Dios por nuestra constante satisfacción, que Él es la fuente de nuestra justicia, de nuestra fe. Que se diga en nuestra casa, aquí vive el Señor. Que cuando entremos en el hogar de alguno de ustedes, se perciba la presencia de Dios. Dios es omnipresente, es decir, Él está en todas partes. Alguien dijo alguna vez que Dios es como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuyas circunferencias en ninguna parte. Porque es tan grande que dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener a Dios. ¿Cómo lo vamos a poner en una vitrinita en la pared, ¿no? Y adorarlo allí? Cuando dice, ¿qué imagen me vas a hacer? Si no alcanzaría todo lo que tienes para formarme. ¿Mm? No hay susurro que Él no escuche. No hay pensamiento que Él no escuche. No hay intención que Él desconozca. No hay ni el más mínimo movimiento que Él no vea. No hay una razón que Él no conozca. Cuando estoy desanimado, Dios lo sabe y me anima. Cuando estoy preocupado, cuando estoy angustiado y no entiendo lo que pasa, Él trae paz a mi vida. Cuando me siento solo, su presencia me inunda y de repente comienzan a rodar lágrimas de mis ojos. Y Él me ayuda a no caer. Y en este momento que estamos aquí, amada iglesia, Dios está en este lugar. Y Él quiere ministrarte. Cierra tus ojos, por favor.
Déjame decirte, mientras estás allí en reverencia, en el temor del Señor, que todo el tiempo nosotros estamos marcando recuerdos. Esto en un par de horas, este momento será un recuerdo. Mañana vas a recordar este mensaje. Ahora lo estás viviendo. No te apures de salir de él. Disfrútalo. Marquemos buenos recuerdos para nuestro esposo, para nuestra esposa. Mimemos con cariño al esposo o a la esposa. Abracémosle. Si está tu esposo al lado tuyo, abrázalo. Esposa, abraza a tu esposo. Esposo, abraza a tu esposa. Decile cuánto lo amas. Te amo, mi amor, decile. Y si amerita pedirle perdón, ¿por qué no? Te pido perdón, te hice renegar hoy. Qué lindo, qué bueno. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar, mis amados. El pecado puede barrer sobre el alma como un fuego devastador. La tristeza puede apagar todo gozo y esperanza. Corazones endurecidos por los malos tratos, por las traiciones, por los dolores. Pero un recuerdo dulce hace brillar tu rostro. Un recuerdo de tu papá, un recuerdo de tu mamá, un recuerdo de tus hijos, un recuerdo de tus hermanos. Tratemos a partir de ahora de sembrar hermosos recuerdos en el Señor. Para el día de mañana poder tener buena memoria de las vivencias que hoy tenemos, obedeciendo a su palabra. Que nuestro hogar no sea un infierno, que nuestro hogar no sea una hoguera, sino que sea un hogar. Hay algunas cosas que nunca debes olvidar. Tener un deseo ardiente por conocer a Dios. El clamor de la necesidad de la iglesia hoy es por conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento del Dios verdadero que está aquí, que está allí, que está en tu hogar, va a producir en tu vida un temor santo. Quizás te está faltando ese temor santo. Y ese temor va a producir que nuestro hogar sea un pedazo de cielo. Porque nosotros mismos estaremos, como dice las Escrituras, abundando en la palabra de Cristo. Que nuestro hogar sea un pedazo de cielo y no una chimenea del infierno. Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor. Sabemos, Señor, que vienen las situaciones en la vida, los vendavales, los vientos, las tormentas, aún los tornados, Señor. Pero queremos, Señor, ser sabios y comenzar, Señor, a plantar, Señor, las bases bien profundas en la roca. Porque cuando vienen las tempestades, Señor, que trae la ruina a tantos otros que no confían en ti, Señor, a nosotros no nos arruinará, no derribará nuestra casa que tanto amamos. ¿Quién no ama a su esposo o su esposa? ¿Quién no ama a sus hijos, a sus nietos? Señor, te pido, bendice los hogares de Casa de Oración Banfield. Señor, que cada integrante del hogar sepa colocarse, Señor, en su función. Los esposos, Señor, que sepan ser amorosos con sus esposas. Las esposas, Señor, que sepan ser sabias, Señor, y puedan someterse en amor y respeto a su esposo. Que los hijos, Señor, amen, valoren y respeten a sus padres. Y allí tendremos, Señor, resultados asombrosos de cómo tú bendices al hogar. Sabemos que los congresos de matrimonios y las terapias familiares son buenas, pero no esperemos a llegar a eso. No esperemos a que llegue el incendio y presentar desesperados ante Dios una casa en ruinas, toda quemada, sino que seamos sabios como iglesia y que nosotros podamos ser entes, agentes, Señor, de bendición para otros matrimonios, para otras familias. Señor, que nos encuentres haciendo la obra. Algunos preguntan, Señor, pastor, yo quiero servir. ¿En qué área puedo servir? Varón,
La mejor área que podés servir es comenzando con tu familia. Ten éxito con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y después el Señor te dará otras áreas de trabajo. A veces queremos empezar al revés y tú nos estás llamando al orden. Porque tú vienes pronto, Señor, a buscar una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.